Buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Manuel Agustín y les voy a explicar planes de cuidado de enfermería, en este caso de la patología de la fiebre reumática aguda en pacientes escolares. Bueno, como primero les voy a explicar el cuadro clínico para entender tanto la patología y también los planes. Se dice que la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que se puede presentar después de una infección con las bacterias Streptococcus del grupo A, como la faringitis estreptocócica o la escarlatina. También esta pueden causar una enfermedad grave en el corazón, las articulaciones, la piel y el cerebro. Su etiología, que es la causa, dice que se presenta después de infecciones con un germen o bacteria llamado Streptococcus pyogenes o estreptococo del grupo A. Este germen parece engañar al sistema inmunitario para que ataque los tejidos sanos del cuerpo. Estos tejidos se hinchan o inflaman. También se dice que tienen una reacción anormal que parece ocurrir siempre con faringitis estreptocócica o escarlatina. Los signos y síntomas. Estos afectan a varios sistemas del organismo. En general, los síntomas incluyen fiebre, articulaciones dolorosas y sensibles, con mayor frecuencia en las rodillas, los tobillos, los codos y las muñecas. También el dolor en una articulación que migra a otra articulación. Articulaciones rojas calientes o inflamadas, dolor de pecho y tórax, fatiga, erupción cutánea plana o ligeramente elevada, indolora con un borde irregular y soplo cardíaco. Bueno, el diagnóstico. Se dice que los análisis o pruebas que deben realizarse para diagnosticar la fiebre reumática aguda son examen de sangre para verificar la presencia de infecciones repetitivas por estreptococos, como un examen de antiespectrolicina, conteo sanguíneo completo, electrocardiograma, tasa de sedimentación, que es un examen que mide la inflamación en el cuerpo. El tratamiento para esta patología se dice que son los antibióticos, que se centran en el manejo de la inflamación y los síntomas, que este tiene tres objetivos, que es la eliminación de cualquier infección estreptocócica residual, la reducción de la inflamación particularmente de las articulaciones y del corazón y por lo tanto el alivio de los síntomas y prevención de infecciones futuras. Las complicaciones. Bueno, las complicaciones principalmente son los problemas cardíacos a largo plazo, que estos pueden ser daños a la válvula cardíaca. Este daño puede causar una pérdida en la válvula mitral o un estrechamiento que hace más lento el flujo de sangre a través de la válvula. Daño en el músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca, infección de revestimiento interno del corazón en endocarditis, inflamación de la membrana alrededor del corazón, pericarditis, ritmo cardíaco que es rápido e inestable. Su epidemiología. Se estima que hay aproximadamente 500.000 nuevos casos de fiebre reumática y aproximadamente 230.000 muertes causadas por la enfermedad anualmente a escala mundial. También la fiebre reumática es más frecuente entre los niños de 5 a 15 años de edad, pero los adultos también pueden padecer esta enfermedad. Y los patrones funcionales que esta patología se alteran es el confort, seguridad, protección y la actividad reposo. Bueno, ahora les voy a explicar los planes de cuidado. Como primer place real es la etiqueta problema dolor agudo, ya que estos es uno de los principales síntomas de la fiebre reumática, que es el dominio 12 confort, clase 1 confort físico. En los factores relacionados, lesión por agentes biológicos, ya que es causado por una bacteria o germen. En características definitorias, alteración de los parámetros fisiológicos, cambios en el apetito, expresión facial del dolor. Como primer resultado, no control del dolor.
Indicadores: reconoce el comienzo del dolor, describe los factores que son responsables del dolor y refiere los síntomas asociados al dolor. La escala de medición: nunca demostrado, raramente demostrado, a veces demostrado, frecuentemente demostrado y siempre demostrado. Como segundo resultado NOC, estado de comodidad física, control de síntomas, bienestar físico, y le puse la ingesta de alimentos e ingesta de líquidos, ya que dice que se presenta después de la faringitis y uno de los principales síntomas de esta enfermedad es que es la dificultad para ingerir alimentos y líquidos. Como primeras intervenciones NIC le puse el manejo del dolor agudo. La primera actividad es realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya localización, aparición, duración, frecuencia e intensidad, así como los factores que lo alivian o agudizan. 2. Monitorizar el dolor utilizando una herramienta de medición válida y fiable, apropiada a la edad y a la capacidad de comunicación. 3. Asegurarse de que el paciente reciba atención analgésica inmediata antes de que el dolor se agrave o antes de las actividades que lo inducen. 4. Prevenir o controlar los efectos secundarios de los medicamentos. 5. Modificar las medidas de control del dolor en función de la respuesta del paciente al tratamiento. Y como segundas intervenciones DIC, la administración de analgésicos. Como primera actividad es monitorizar el dolor de los pacientes con alteraciones de comunicación, por ejemplo, niños con alteraciones cognitivas, psicóticos, enfermos críticos que no hablen el idioma del país o demencia. 2. Determinar la aparición, localización, duración, características, calidad, intensidad, patrón, medidas de alivio, factores contribuyentes, efectos en el paciente y gravedad del dolor antes de medicar al paciente. Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y frecuencia del analgésico prescrito, y comprobar el historial de alergias a medicamentos para así evitar un evento adverso. Como segundo, el place real, su etiqueta problema es la hipertermia, ya que también presentan fiebre debido a la infección, que es el dominio 11, seguridad protección, clase 6, termorregulación. Los factores relacionados también igualmente los agentes biológicos, la deshidratación, y las características definitorias, signos y síntomas es el estado de ánimo irritable, el letargo, ya que este es el estado de cansancio, y también otro de los síntomas de la fiebre reumática es la fatiga y el piel caliente al tacto. El primer resultado NOC es la termorregulación. Sus indicadores son sudoración con el calor, frecuencia del pulso radial, frecuencia respiratoria, comodidad referida. Su escala de medición es gravemente comprometido, sustancialmente comprometido, moderadamente comprometido y levemente comprometido y no comprometido. El segundo resultado NOC es severidad de la infección. Sus indicadores son fiebre, inestabilidad de la temperatura, dolor articular, malestar general, y su escala de medición es grave, sustancial, moderado, leve y ninguno. Como las primeras intervenciones NIC es la regulación de la temperatura. La primera actividad es comprobar la temperatura corporal al menos cada 2 horas según corresponda. 2. Controlar la presión arterial, el pulso y la respiración según corresponda. 3. Favorecer la ingesta nutricional y de líquidos adecuada. 4. Explicar al paciente los signos de agotamiento por calor y el tratamiento de urgencia adecuado si es el caso. En este caso se le explicaría al familiar. Explicar al paciente los signos de hipertermia y el tratamiento de urgencia adecuado según corresponda. 5. Ajustar la temperatura corporal a las necesidades del paciente.
Como segundas intervenciones NIC es el tratamiento de la hipertermia. La primera actividad es monitorizar los signos vitales. 2. Interrumpir la actividad física. 3. Retirar al paciente de la fuente de calor, trasladándolo a un ambiente más frío. 4. Mejorar la superficie del cuerpo del paciente, mojar la superficie del paciente y abanicarle. En este caso sería el baño. 4. Monitorizar la presencia de anomalías del estado mental, por ejemplo, confusión, comportamiento extraño, ansiedad, pérdida de coordinación, agitación, crisis comiciales y coma. Y 5. Explicar al paciente signos y síntomas precoces de enfermedad relacionadas con el calor y cuándo buscar ayuda de un profesional sanitario. Bueno, y por último, el place de riesgo, ya que esta patología tiene sus principales complicaciones son cardíacas, pues elegí la etiqueta problema riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca, que es el dominio 4 actividad reposo, clase 4 respuestas cardiovasculares pulmonares. En factores relacionados es el taponamiento cardíaco, ya que dice que tiene problemas con las válvulas cardíacas y por eso es más lento el flujo de la sangre. Y también el conocimiento inadecuado sobre los factores modificables. El primer resultado NOC es la efectividad de la bomba cardíaca. Sus indicadores son presión sanguínea sistólica, presión sanguínea diastólica, frecuencia cardíaca, presión venosa central. La escala de medición es desviación grave del rango normal, desviación sustancial del rango normal, desviación moderada del rango normal y desviación leve del rango normal y sin desviación. El segundo resultado NOC es el control de riesgo en enfermedad cardiovascular. Sus indicadores son identificar los factores de la enfermedad cardiovascular, controla la presión arterial, controla los cambios en el estado general de salud. Y la escala de medición es nunca demostrado, raramente demostrado, a veces demostrado, frecuente demostrado y siempre demostrado. Y recalcar que como es un plan de cuidados estandarizados, no se le coloca la puntuación diana. Bueno, como primeras intervenciones NIC le puse manejo del riesgo cardíaco. La primera actividad es detectar si el paciente presenta conductas de riesgo asociadas con complicaciones cardíacas. Por ejemplo, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, antecedentes de complicaciones cardíacas previas, antecedentes familiares de dichas complicaciones. 2. Instruir al paciente y a la familia sobre los signos y síntomas del inicio de la cardiopatía y de su empeoramiento según corresponda. 3. Detectar si el paciente presenta conductas de riesgo asociadas con complicaciones cardíacas. Y 5. Realizar una técnica de relajación si corresponde. Y las segundas intervenciones NIC son los cuidados cardíacos. La primera actividad es monitorizar al paciente desde los puntos de vista físico y psicológico según las normas del centro. 2. Realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica, comprobar pulsos periféricos, edema, relleno capilar, color y temperatura de las extremidades según protocolo de la institución. 3. Monitorizar los signos vitales con frecuencia. 4. Evaluar las alteraciones de la presión arterial. 5. Monitorizar el estado cardiovascular. Y 6. Observar los signos y síntomas de disminución del gasto cardíaco. Y pues las referencias son los libros Nanda, NOC y NIC. Y bueno, sería todo de mi parte. Gracias.